Primero, gracias a todos por unirse a esta instancia de conversación y colaboración. El propósito de este webinar es hablar sobre métricas para equipos ágiles, más allá de la métrica típica de velocidad. De hecho, la vamos a criticar bastante. Y siempre parto el webinar contando un poquito quién soy, para quien no me conoce. Vi que había gente de Colombia y de otros lados. Así que mi nombre es Fabián Aguilar. Actualmente trabajo en Globant como Agile Coach. Y bueno, he estudiado diferentes cosas, informática, otras ingeniería y algunos estudios de posgrado. Y bueno, muchos estudios también de temas referentes a la agilidad o al desarrollo ágil de software y agilidad más allá del desarrollo ágil de software. Tengo mi paginita web donde publico ciertos artículos de interés, así que ahí los invito a que la revisen. Entonces, parece que me hablan por otro lado, que intentan conectarse y no pueden. Sí. Vamos a tener que compartir el link de conexión mientras les pido una pausa. Consiguiéndome el link. Se ponen a hablarme por LinkedIn. Ya. Estamos. Bueno, el objetivo de este ratito es hablar sobre métricas para equipos ágiles. Vamos a partir hablando un poquito de qué es una métrica y por qué es necesario medir y diferentes dimensiones de medición. Luego, cuestionar la típica velocidad que se mide en equipos ágiles o en equipos Scrum. Y bueno, la idea es siempre discutir, compartir experiencia y ampliar redes de contacto. Objetivo número 1, entonces, métricas para equipos ágiles. Y aquí parto un poquito hablando de por qué medimos, en general, digamos. Esto de las métricas no es nuevo y no es un concepto de la agilidad, viene de mucho antes. Y típicamente medimos para analizar o comprender los atributos de un algo, o de una entidad, ¿sí? Para controlar, por ejemplo, procesos productivos, costos, calidad. Para predecir también medimos, generamos histogramas, podemos proyectar escenarios, etcétera. Y también para identificar puntos de mejora, percepciones. Hoy está muy de moda medir la percepción de los clientes, el NPS y ese tipo de cosas. Entonces, típicamente, ¿por qué medimos? Porque buscamos entender entidades. Con esto me refiero a ese algo. Y ese algo lo intentamos representar en atributos. De hecho, podemos hablar de una persona. Una persona puede ser una entidad. Y cuando queremos entender a una persona, podemos generar atributos como, por ejemplo, peso y altura, para intentar entender más a esa entidad, ¿sí? Entonces, el peso lo medimos en kilogramos, la altura la medimos en centímetros, podemos medir porcentaje de grasa corporal, incluso podemos sacar medidas de la sangre, etcétera. Hay una serie de atributos que podemos medir de una entidad, ¿sí? Y lo mismo hacemos con, por ejemplo, la cultura de una organización es una entidad que uno podría intentar medir y de los cuales uno de la cultura saca atributos. Uno podría de la cultura sacar el liderazgo, el modelo de gestión y intentar medir esos atributos de alguna manera. Y lo mismo pasa con equipos, con productos de software, etc. Entonces,
Ese objeto, digamos, que queremos medir mediante sus atributos, es donde finalmente caemos en lo que es una métrica, que no es otra cosa que una instancia de un atributo, pero es una instancia medible, por la cual posee dentro de sí un método y una escala, y eso hace que ese atributo sea cuantificable. Ejemplos que ya di antes, o sea, altura y peso. En productos de software podemos hablar incluso de calidad, podemos hablar de frecuencia de releases, de cantidad de funcionalidades, etcétera, cosas que nos pueden ayudar, o atributos a los cuales les damos una métrica, que nos pueden ayudar a entender mejor la entidad que sería este producto de software. ¿Sí? Eh, Ahora, de cara a eso, la gracia de una métrica, o las buenas prácticas asociadas a una métrica, es que esa métrica cumpla con estas cuatro definiciones. ¿Sí? Una métrica, para que sea buena, debe ser comparable, debe ser simple, idealmente fácil de medir, accionable, invitar a la acción, y de hecho la métrica me debe invitar a tomar decisión respecto de ella, si no, no tiene sentido medirla. Y debe ser honesta, y eso es como lo fundamental desde mi punto de vista. Hay muchas métricas que no son honestas, y por lo tanto dejan de ser accionables y dejan de ser comparables, y se pierde todo el propósito de una métrica. En agilidad hablamos mucho de eso cuando comparamos proyectos tradicionales con proyectos ágiles. El típico ejemplo que damos es de que un proyecto tradicional típicamente tienen métricas que definen cómo va el proyecto, en costo, en tiempo, en alcance o porcentaje de avance. Y el porcentaje de avance de un proyecto de, no sé, 6 meses va súper bien, pero en el mes quinto, como que el porcentaje de avance se estanca, y el último 10% parece que fuera más que todo el porcentaje anterior de avance, ¿sí? O tuviera más peso que, no sé, el último 10% tiene más peso que todo el 90% de avance y se atrasa, etc. Entonces ya hablamos de métricas que no son realmente honestas, y eso un poco en agilidad o en el desarrollo ágil de software buscamos resolverlo midiendo temprano y de manera honesta, y por eso es que tenemos valores como la transparencia, y desde un inicio saber si las cosas van bien o van mal. Y complementando esto de características que debe tener una métrica para que una métrica sea buena, les quiero compartir un modelo de métricas que viene de Scrum.org, al cual yo le llamo el círculo virtuoso. ¿Ok? ¿Qué nos dice este círculo virtuoso? Que este es un concepto mío, y de ahí lo voy a aterrizar con un poco lo que dice la Scrum.org. Tenemos una organización, la cual tiene una iniciativa, un proyecto, un producto, lo que sea, y busca lograr ese objetivo mediante la gestión o creación de un equipo, que sería nuestro equipo ágil. Y el objetivo de este equipo ágil es básicamente generar este producto, o incrementos de producto, o releases, como queramos llamarle, para que generen un impacto en los clientes o usuarios. Y cuando ese impacto en los clientes o los usuarios es positivo, pueden ser clientes internos o clientes externos, trae un beneficio para la organización. Por lo tanto, se justifica de que siga existiendo un equipo, y se justifica que el equipo sigue evolucionando el producto y entregándole valor a los clientes, y ahí tenemos entonces un círculo virtuoso de entrega de valor. ¿Sí? Em, bueno, hay un video ahí que les dejo una referencia, que es del 2008, de un trainer de Scrum.org, de Mark Neumann, el cual representa lo anterior. Él comenta, o en este modelo simple, de que hay métricas que son del proceso de desarrollo de software, o sea, lo que hace el equipo. Hay métricas que son del output del proceso de desarrollo de software, que es básicamente, son métricas del incremento de producto o de las releases. Hay métricas que son del cliente,
y de los resultados que se logran en los clientes, y hay métricas que son de impacto financiero, ¿sí? A mí me gusta mucho dar este ejemplo virtuoso de, suponte, se desarrolla un producto de software para mejorar un proceso en los usuarios de una compañía para que ese proceso sea más rápido y le tome menos tiempo a la gente. Entonces, tenemos un equipo de desarrollo, el cual genera un producto de software que va a hacer que un proceso sea más simple, rápido y por lo tanto va a costar menos. El impacto que produce eso en los clientes y en los usuarios es que ahora su proceso es más simple. Por lo tanto, pues, son más productivos. Pueden hacer más cosas y eso, aunque antes les costaba mucho, ahora les cuesta menos. El impacto que tiene en la organización es básicamente una disminución de costos y un aumento de la productividad general, lo cual sustenta de que sí, se sigan generando ingresos o se sigan destinando recursos a que el equipo siga evolucionando ese producto u otros. ¿Sí? Ahí se completa este ciclo virtuoso, por así decirlo. Bueno, basándome en el ejemplo de Mark, que son estas 4 dimensiones de métricas, yo le sumo una que no la mencionan, que es básicamente una métrica orientada a las personas, al equipo. Por eso ahí está como el corazón, ¿ya? Voy a desarrollar cada uno de estos puntos para que veamos ejemplo y materialicemos esto un poquito más. Cuando hablamos de métrica del proceso de desarrollo, son todas aquellas que nos permiten mejorar el proceso de desarrollo, o sea, la interacción que se produce dentro del equipo, del proceso mismo. Y ahí, por ejemplo, tenemos métricas como velocidad del equipo versus velocidad real del equipo versus velocidad planeada, o puntos de historia reales versus puntos de historia planeados. Métricas de control, como el Burn Chart o el Release Burn Chart, o historias planeadas versus historias aceptadas, número de ciclos de QA. Hay otras métricas del proceso como trabajo agregado. Eso quiere decir trabajo que se agregó, por ejemplo, a un sprint, pero que no estaba originalmente en una planning, que son cosas que pasan. O la sostenibilidad del trabajo, que es básicamente el tiempo real que tiene un equipo para trabajar versus el tiempo de sobretrabajo que pone un equipo o las horas extras que pone un equipo en un periodo de tiempo. Otros son, por ejemplo, las horas o porcentaje de retrabajo, la cantidad de la deuda técnica, porcentaje de tiempo dedicado a la deuda técnica o a la corrección de bugs, etc. Todas estas son de el proceso de desarrollo y me pueden ayudar a mejorar el proceso de desarrollo. Por ejemplo, si el número de ciclos de QA que yo tengo ahí es muy alto, y con número de ciclos de QA me refiero a cuando un desarrollador dice que terminó un Product Backlog Item y se lo pasa a un QA para que lo revise. Si el QA lo rechaza y se lo pasa de nuevo al desarrollador, si yo mido eso, cuántas veces hay una instancia de rechazo entre un QA y un desarrollador, si ese número es muy alto, entonces probablemente mi proceso de desarrollo no está bien y yo debería tomar acciones para mejorarlo. U otra cosa, otra buena métrica son las horas de retrabajo. Y retrabajo es básicamente cuando algo que tú hiciste tienes que volver a hacerlo. Y lo tienes que volver a hacer quizás porque te cambiaron la definición. Es una métrica que yo le cobro mucho a los product owners. Cuando un equipo termina algo y el product owner lo ve y el product owner te cambia definiciones, entonces yo mido las horas de retrabajo. Y se las cobro al product owner porque básicamente es dinero que se está quemando. O sea, mira, bajo tu gestión, como no tienen las cosas claras y estamos retrabajando cosas que ya se habían definido, tantas horas de retrabajo hubieron en un sprint, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, no quiero decir con esto que no debieran haber horas de retrabajo. Efectivamente, hablamos de que aceptamos cambios y nos adaptamos y hay incertidumbre, etcétera. Pero es diferente en un sprint de 2 semanas tener 5 horas de retrabajo a tener 20 horas de retrabajo. Por eso es una métrica que uno tiene que, como que ir observando. ¿Sí? Fabián, ¿te puedo hacer una consulta? Dígame. ¿Esa métrica de horas de retrabajo la haces sobre el sprint o consideras más allá del sprint? Generalmente la mido por el sprint y hago un histograma.
Entonces yo digo, mira, mi sprint tiene tantas horas productivas, ¿sí? Suponte, no sé, 5 diarias por persona, porque esa es la realidad, no son 8, no sé, serán 5 o 6 horas productivas, no más que eso. Y cuento efectivamente cuántas horas miembros del equipo tuvieron que dedicarse a retrabajar cosas porque hubieron cambios en la definición. Sí, pero lo que quiero entender es que consideras retrabajo un cambio de la definición que ocurrió durante el sprint o una toma de un cambio de definiciones del todo, que todo uno define al término de este sprint de manera tal que en el siguiente sprint se tenga que tocar lo que ya se tocó, pero porque cambió el rumbo. ¿Eso también lo Ya, consideras no. castigo? No, lo considero básicamente aquellas cosas que se cambian durante el mismo sprint, no que pasan al siguiente. Perfecto. ¿Ya? Aquellas cosas que te afectan tu objetivo de sprint y que el Product Owner te dice, no, esto tiene que ser de esta nueva forma, entonces tienes que retrabajarlo durante el mismo sprint. A eso apunto. En verdad, cuando un Product Owner decide hacer cambios y dice, no lo veo para el próximo sprint, eso entra al Product Backlog y para mí no es retrabajo, digamos. Efectivamente pueden haber cambios, lo dejamos para el futuro y no me afecta. Pero para mí es importante porque me va a decir qué tan efectivo es la gestión del Product Owner, en el sentido de si está llegando con definiciones más o menos claras a la planning o cómo está manejando las expectativas de sus stakeholders, etc. Ahora, como te digo, retrabajo puede haber. Es raro ese número sea un cero, pero cuando se te dispara es porque ahí le pongo ojo, digamos, y se lo cobro al Product Owner. Bueno, entonces aquí caemos en una serie de métricas que son del proceso mismo de desarrollo. Después le voy a mostrar otra separación mía, pero este es basándome en Scrum.org. Las métricas del output son básicamente métricas del incremento de producto o de las releases. Y aquí tenemos métricas como días por release, costo por release, defectos en producción, o sea, los defectos que la release puede tener, la frecuencia de la release, intento de paso de producción, etcétera. Todo aquello que está al finalizar el proceso de desarrollo o incluso cosas que están fuera del proceso de desarrollo del equipo. ¿Ya? Y aquí hago un paréntesis, porque en estas dos categorías de métricas que propone el modelo, que son las métricas de proceso y las métricas de output, yo en general hago una separación, una subdivisión, por así decirlo. Para mí hay métricas que son de eficiencia del proceso, métricas que son de eficiencia del trabajo, por ejemplo, de roles o de otros actores, y métricas que son de eficiencia del sistema. Y aquí los ejemplos que doy, supongamos defectos que pasan a producción, para mí es una métrica que me dice, oye, mi proceso no es eficiente y debo mejorarlo, ya sea porque mi proceso de QA no está bien, o de prueba automatizada, o de cobertura de unit test, no lo sé. Ahí es una métrica que uno tiene que indagar. Por ejemplo, eficiencia del trabajo, si la deuda técnica aumenta, para mí que la deuda técnica aumente, más que una métrica que me diga que el proceso de desarrollo está malo, es una métrica que me dice que la eficiencia del trabajo o de la gestión de algún rol no está bien. ¿Por qué? Porque si la deuda técnica aumenta en el tiempo, puede decir varias cosas, por eso es que hay que indagar, pero puede decir que el Product Owner no tiene idea de lo que es deuda técnica y no le interesa, o que el Scrum Master no ha podido influenciar y educar correctamente al Product Owner respecto de la importancia que tiene la deuda técnica, o que el equipo de desarrollo está tomando malas decisiones por cumplir las expectativas o los objetivos del sprint, cayendo frecuentemente en deuda técnica, ¿sí? Pero básicamente me dice que hay un problema en la gestión, ya sea del equipo de desarrollo o de cómo el Scrum Master influye en el Dev Team o en el Product Owner, o el Product Owner está muy perdido y no le da el peso a la deuda técnica que debería. Y la otra categoría que yo le doy son métricas que son más de eficiencia del sistema, que ahí
las clásicas que podemos ver son, por ejemplo, el lead time o el tiempo de ciclo, y otras que yo mido, por ejemplo, las mido para hackear la organización, sobre todo cuando una organización está partiendo con desarrollo ágil. Yo mido el time to UAT ready, que es básicamente cuánto tiempo pasa desde que un equipo de desarrollo dice, oye, esto está listo para que le hagan un UAT a los usuarios. Los usuarios toman eso hasta que los usuarios te dan feedback y te dicen, sí, lo aprobamos. Usuario que puede ser el pro owner u otros stakeholders. Porque si un equipo de desarrollo, suponte, un dev team, está entregando incrementos de producto, no sé, cada 2 semanas, pero el UAT se demora una semana más, me dice eso que el proceso de sistema, o sea, de organizativo, no es eficiente y hay mejoras. Y hay mucho costo oportunidad, básicamente. Y lo uso para demostrar eso. Bueno, Ya sea porque los UAT o los usuarios no están teniendo el foco que deberían o la dedicación que deberían. Típicamente es para ir moviéndonos de un enfoque tradicional a un enfoque más ágil. Lo mismo con el time to production ready, o sea, cuánto se demora desde que un equipo entrega un paquete si no tienes DevOps, o si tienes un DevOps, digamos, solo hasta desarrollo QA. ¿Cuánto tiempo toma desde que un equipo entrega un paquete y dice, oye, esto está listo para pasar a producción, hasta que eso realmente está en producción? ¿Sí? ahí consideras el tiempo desde que aprobaron el UAT. Sí, sí, sí. Ya, ok. Esos son, por dar un ejemplo, digamos, hay más métricas, pero lo que busco allí es mostrar más qué tan eficiente o deficiente es el sistema para ir hackeándolo y mostrando con números todos los costos de oportunidad que tenemos por no tener DevOps, por ejemplo, por no tener pipelines automatizados o por no tener foco de los usuarios o del PO, etc. ¿Sí? Bueno, y las métricas de Outcome son aquellas métricas que hablan de resultados en el cliente. O sea, básicamente, cuál es el impacto de las funcionalidades en los usuarios. De esto no hay ejemplo, eh, así como estándar, porque va a depender de la funcionalidad. Suponte, si yo hago una funcionalidad que va a ser con procesos que era manual, ahora sea en un software, entonces uno esperaría que ese proceso que es en un software ahora sea más rápido y con menos errores. Entonces lo que yo me diría ahí como outcome es que este proceso ahora es más rápido y tiene menos errores. Si yo hago un proceso que, no sé, eran sucursales y ahora estoy haciendo de que este proceso lo hagan en la página web los clientes, entonces voy a medir básicamente cuántos clientes están usándolo en la página web y que es más simple y no se equivocan en el proceso. Y básicamente es medir el problema que estás resolviendo y si ese problema lo resolviste correctamente o no. Ese es el resultado en el cliente, ¿ya? Y va a depender de cada funcionalidad que tenga el software. Cada funcionalidad puede resolver un problema diferente y por eso hay diferentes formas de medirlo. Y aquí es donde muchas organizaciones no están midiendo nada. Solamente se crea la funcionalidad, se saca a producción y ahí se define éxito. O sea, medimos el éxito por sacar funcionalidades a producción. Cuando el éxito debería medirse por el outcome, o sea, el resultado real que tiene esa funcionalidad en las manos del cliente o del usuario. ¿Sí? Y aquí es donde estamos en deuda en la mayoría de las organizaciones en Latinoamérica, por lo menos. Sí, correcto. Y una consulta ahí, aquí en este lado que habría lo que se llama el valor de negocio o es anterior, porque sería como el output, el valor de negocio. No, aquí es donde hablamos de valor de negocio, en el Ok, outcome. outcome, ya. En el output hablamos más del enfoque por funcionalidad. Es como el N de funcionalidades, no otra cosa. Es decir, ¿Ya? cuánto entregamos. Pero Exacto. en el outcome estás viendo qué valor tiene lo que entregamos. Exacto. Perfecto. Para el negocio, que típicamente debería estar con un foco de cliente. ¿Ya? Ahora el valor para el negocio depende de dónde estés parado. Eh, Porque el valor para el negocio son dos, y aquí termina el círculo virtuoso. Cuando tú una funcionalidad
la haces bien desde el punto de vista de experiencia, de eficiencia, de calidad, etcétera, y esa funcionalidad resuelve correctamente el problema del cliente, ya sea porque hace que el proceso sea más rápido, más simple o más automatizado o lo que sea, entonces va a provocar un impacto en la organización y esa es la otra dimensión. Ahí hablamos de métricas de impacto, que eso va a provocar ¿qué cosa? Bueno, que quizás que se reduzcan costos. Y eso es una métrica de negocio, pero de la salud del negocio en la organización. ¿Ya? Va a provocar probablemente quizás que haya más ventas. Y por tanto, si yo aumento las ventas y disminuyo el costo, le voy a pegar al margen. Le voy a pegar al churn, que es básicamente el ratio de abandono de clientes. Quizás voy a disminuir eso y menos clientes van a abandonar mi producto, mi servicio o mi plataforma. O quizás voy a poder llegar a más clientes y aumentar mi market share. ¿Ya? Y hablamos de métricas de impacto, que son métricas de la salud del negocio, pero digamos de alto nivel. ¿Sí? En cambio, las de outcome son el impacto que tengo realmente en mis clientes y en mis usuarios. Podríamos hablar también de diferentes alcances en el sentido de que tu outcome estaría más relacionado con lo que está haciendo el equipo de desarrollo, es decir, lo que hizo es cierta funcionalidad que se entregó, generó un outcome preciso, pero cuando estamos hablando de impacto puede ser una acumulación de distintos outcomes de distintas Es proyectos efectivo. que De van hecho, desarrollándose. lo que tú dices es tal cual. De hecho, tienen diferente temporalidad. Cuando, el outcome, su impacto es en menos tiempo. Cuando tú pones una funcionalidad en producción que le pega a 1000 usuarios, suponte, el resultado de esa funcionalidad es inmediato. En cambio, el impacto en la organización, ya sea los ahorros en tiempo, etcétera, es acumulativo y es más en largo plazo. Y efectivamente, muchas funcionalidades que pueden tener diferentes outcomes pueden pegarle a varios impact y se arma un árbol, básicamente. Es Sí, una porque red. la trazabilidad ya sería importante saber, porque a lo mejor durante un periodo de tiempo el ingreso aumentó, pero ¿cómo determinar cuál fue el output o el conjunto de Bueno, output que por llegó eso hay a que, mejorar eso? por eso hay que medir. Por eso es tan importante antes de ponerse a escribir código como loco o decir hagamos equipos ágiles como loco, pensar estratégica y tácticamente el producto y las funcionalidades. Bueno, Y aquí la analítica ayuda mucho, por ejemplo, también. sí. De cara a decirte, suponte cuántos clientes se migraron de plataformas físicas, suponte de atención en sucursales, a plataformas web. Entonces ahora y tú puedes ver cuántas transacciones web, o sea, cuántas transacciones físicas se transformaron en transacciones digitales, por así decirlo. Y en estricto rigor, una transacción digital debería ser más barata que una transacción física, en un buen diseño, ¿sí? Porque hay organizaciones que te ponen la capa front digital, pero por detrás tienen un montón de operarios procesando cosas y al final no termina siendo más barata la transacción digital, ¿sí? Pero bueno, eso es para otro webinar. Bueno, y la otra dimensión que yo le he agregado a esto es la dimensión de equipo o de persona, que tiene que ver con la sostenibilidad del equipo y su compromiso. Y aquí tenemos diferentes métricas que tienen que ver con medir la felicidad del equipo o la moral del equipo. Medir, por ejemplo, su log de aprendizaje o de qué manera se han desarrollado el aprendizaje en el equipo y la cross-funcionalidad, etcétera. O el tiempo de perduración del equipo. ¿Sí? Cuánto tiempo el equipo ha perdurado y se han mantenido estables, por ejemplo, sus miembros de equipo. ¿Ya? Eso también es una métrica no menor. Y hay varias más, digamos. Estos son solamente ejemplos. Y en estricto rigor, nosotros deberíamos medir todas estas dimensiones, las 5. ¿Sí? No sé, bueno, ahí lo vamos a conversar, pero quizás cuántas están midiendo en su organización, no lo sé. No digo que deberían haber 20 métricas por cada dimensión, pero deberían haber al menos, no sé, 3 a 5 por cada una de estas. Quizás, por ejemplo,
no sé, lo que tiene que ver con la sostenibilidad del equipo, la moral del equipo y el learning log para mí son importantes en el desarrollo del equipo. Una consulta ahí. La dimensión es personas, equipo. Ujú. La, el atributo es sostenibilidad del equipo y compromiso. Y la métrica es team happiness. Ceros. Sí, lo que pasa, a ver, es que, bueno, ahí vamos a profundizar, pero por ejemplo, la moral del equipo, hablemos de que lo que buscamos con la métrica es como traer al mundo real, ¿cierto? Un concepto que no, que quizás es medio abstracto, ¿ya? Exacto, esa es la pregunta. ¿Cómo Sí, mides sí. esto? Hay diferentes formas. Te puedo compartir un link, pero hay una encuesta diseñada por un compadre que estudió la psicología de los equipos, etcétera, y que son como 6 preguntas que lo que busca es definir la moral del equipo. Acuérdate que una métrica tiene que tener una unidad de medida y una escala. Entonces él define la moral del equipo. Esa encuesta te da un resultado de 1 a 10. Entonces un equipo que da entre 1 y 5 tiene una moral baja y deberías accionar así urgente. Un equipo que tiene moral entre 5 y 7 es una moral que no está bien, deberías tomar acciones, pero no es tan urgente. Y un equipo que tiene moral entre 8 y 10 es un equipo que tiene una buena moral. ¿Ya? Por darte un ejemplo. Bueno, Bueno, por ejemplo, el Learning Log, tú también puedes allí. Sí, bueno, hay Johan, hay otra que se llama Team Barometer, que también te sirve para medir. Es otra encuesta que también te permite medir cómo está el equipo, digamos, su moral, las personas, etc. El Learning Log, por ejemplo, tú podrías medir, y el Learning Log en realidad es más un atributo, pero la métrica en la que puedes caer es ver cada cuánto eh, alguien del equipo le enseña algo a otro miembro del equipo. ¿Sí? O cuánto tiempo se dedica a que el equipo, cuántas horas se dedican, suponte en un mes, a que el equipo dedique tiempo solo a aprender algo nuevo. Entonces ahí tú puedes también empezar a establecer ese tipo de métricas para saber si tú estás invirtiendo realmente en el aprendizaje del equipo o en el que se enseñen cosas mutuamente o no. Bueno, hasta ahí estamos con las dimensiones que pueden haber de cara a métricas de equipos ágiles desde el punto de vista del equipo, el producto y la organización. Y mi crítica fundamental tiene que ver con la velocidad, porque esto lo he visto en muchos lados. De hecho, bancos que están al menos, no sé, 2 años trabajando con esto siguen sin entenderlo. Bueno, ¿qué es la velocidad? Típicamente la velocidad la interpretamos como los puntos de historia que un equipo logra en un sprint. Eso es como en general, ¿sí? Y la tendencia es que a medida que un equipo madura en el tiempo, debería lograr cada vez más puntos de historia. Y eso muchas veces se traduce en que el equipo aumenta su productividad. ¿Ya? Yo tengo varios reclamos contra eso, pero aquí pongo las ideas principales. Y uno de ellos es que básicamente medir la velocidad, una única métrica que sería velocidad, intentar con eso entender un atributo que sería la productividad, eh, yo creo que es una simplificación de un concepto que es complejo. ¿Sí? ¿Por qué es complejo? Porque básicamente eh, que un equipo en el tiempo aumente su velocidad no me responde si es más productivo. ¿Por qué no? Porque puede que su velocidad vaya aumentando y vayan logrando más puntos de historia, pero puede que la deuda técnica vaya creciendo en la misma tendencia. Y puede que los bugs que pasan a producción también vaya creciendo en la misma tendencia. Por lo tanto, por lo tanto, decir que un equipo es más productivo solo por la velocidad, eh, no se puede. ¿Sí? No es más productivo si es que aumenta la deuda técnica, si es que aumentan los bugs en producción, etc. ¿Ya?
No es algo que se pueda responder por una variable, sino que hay que ver varias. Para mí la velocidad o los puntos de historia que un equipo quema en el tiempo y que vayan aumentando es más una métrica que me sirve para decir si el equipo estima bien o estima mal. ¿Sí? Cuando un equipo en el tiempo, su velocidad estimada es igual a su velocidad resultante, yo puedo decir que el equipo estima bien. Pero es básicamente la única pregunta que puedo responder. Y podría pensar de que está manejando mayor complejidad al hacer cada vez más puntos de historia, pero no podría determinar si es más productivo o no, si no veo otras variables. ¿Ya? Hola, Fabián. ¿Sí? Por acá, Jonathan. Hola, Jonathan. No, hablando aquí un poquito de velocidad también, que me ha pasado también se presta a que se pervierta el número, porque al final si te miden por puntos de historia, el equipo lo que va a hacer es empezar a aumentar el peso que le va a dar entonces a cada una de Claro, las historias. Entonces al final sí, pervierte todo lo que se quiere lograr con la velocidad. exacto. De hecho, hablábamos de que para que una métrica sea buena tiene que ser honesta. Y eso es lo que termina pasando, que cuando miden la productividad de un equipo por puntos de historia, la métrica debe de ser honesta, deja de ser honesta y se infla. Eh, no sé si ustedes conocen a un economista que se llama Goodhart, que dijo el principio de Goodhart, básicamente. No me acuerdo el nombre de él exacto ahora, pero él lo que su principio dice básicamente que cuando una métrica se vuelve el objetivo, la métrica deja de ser útil y el objetivo también. Y ahí siempre hablamos de los ejemplos que hay como de estas fábricas de clavos de la Unión Soviética, que las medían por la cantidad de clavos que hacían y por eso se ganaban como el bono de productividad. Entonces habían fábricas que hacían clavos muy pequeñitos, porque lo que importaba era el N, pero esos clavos no le servían a nadie, pero cumplían con el número. Entonces después se cambiaba la métrica a eh, el peso de los clavos, entonces ahora hacían clavos muy grandes que no le servían a nadie tampoco, pero cumplían con la métrica del peso de los clavos. Es básicamente eso. ¿Sí? Eh, También la productividad se produce este malentendido básicamente por el concepto que tenemos de productividad de la era industrial, porque pensamos que hacer software es un proceso como una cadena de producción. Y ahí la productividad se puede medir en una cadena de producción, porque el proceso es estándar, definido, tiene poca variabilidad, sabes cuántos materiales entran y cuánto debería salir. Por lo tanto, si disminuyes el uso de recursos, o sea, usas menos materiales, menos tiempo, electricidad, etcétera, pero sacas lo mismo o más, puedes hablar de que hubo un aumento de productividad, pero el software no es así. El software es un proceso creativo eh, y que tiene más características no controladas, por así decirlo, y no repetibles que otra cosa. Bueno, otra cosa que he visto es que se intenta estandarizar la velocidad y decir todos los equipos tienen que cumplir 30 puntos de historia. Y el equipo que no cumple los 30 puntos está mal. ¿Sí? Y caemos en lo mismo, digamos, la velocidad, de nuevo, no es algo que pueda ser comparable. Los equipos están formados por individuos y los individuos tienen características diferentes, potenciales diferentes, cualidades diferentes. Por tanto, cada composición de equipo va a ser su propia realidad. ¿Sí? Intentar que todos los equipos estandaricen las métricas o medirlos a todos por la misma regla es muy complejo. No se puede, finalmente. No, lo he visto en muchas organizaciones y termino dando el mismo discurso. Pero siempre intentan medir la productividad porque básicamente estamos atrapados en eficientar el uso de los recursos versus eficientar la entrega de valor. A dónde tenemos que movernos realmente. Hay un ejemplo, les quería contar una historia. Esta es una historia de Mike Cohn, ¿ya? Es una fábula que la sé, que me gusta, digamos, para decir esto de que la velocidad no es ni comparable ni estandarizable.
Y él dice este ejemplo, dice, mira, yo, como Mike Cohn, si me dicen que estime cuántos puntos de historia me cuesta lavar un auto pequeño, yo quizás diga que me cuesta 3 puntos, que para mí es la unidad mínima. Y entonces el auto más pequeño me cuesta 3 puntos. Ahora, si le preguntas a un pulpo, que el pulpo tiene 8 brazos y por lo tanto puede escobillar y limpiar y tiene más área para abordar el vehículo que yo. Si le preguntas al pulpo cuántos puntos de historia le cuesta limpiar el vehículo, puede que la unidad mínima para el pulpo también sean 3. Entonces el pulpo te va a decir 3. Ahora, ¿eso quiere decir que los puntos de historia de Mike y los puntos de historia del pulpo son los mismos? No. En esfuerzo no realmente, porque quizás Mike se demora 1 hora en limpiar ese auto y para él 1 hora son 3 puntos. Y el pulpo quizás se demora 20 minutos en hacer lo mismo. Pero también para él son 3 puntos. Y bueno, y da el mismo ejemplo con un auto más grande. Del doble del tamaño, quizá él diga son 6, el pulpo también diga son 6, pero de nuevo el esfuerzo y los tiempos siguen siendo realidad de cada uno. No es algo que se pueda ni estandarizar ni comparar. Y eso, chicos, me interesa mucho a mí compartir experiencia, conversar, así que siempre dejo 15 minutos aprox para eso. Cambio de ideas, preguntas, etcétera. Dudas, algo que se pasó muy rápido, no lo sé. Primero felicitarte y agradecerte por esta oportunidad, Fabián. Bueno, Rodrigo, gracias. Quizás pudiera hacer una pregunta de lo último que mencionaste sobre los procesos de homologación de equipos basándose en los puntos de función o la velocidad en un contexto de escalado. ¿Cómo? Yo he escuchado bastante, aunque no he vivido todavía esa experiencia en un proceso de escalado, se tiende a trabajar en comparaciones o de alguna manera trabajar juntos muchos equipos, entonces necesitan como tener métricas que de alguna manera sean parecidas. Entonces, ahí también consideraría descartable el tema de la velocidad. Sí, sí. Independiente del contexto en que sea, ya sea con 2 equipos o con 10 equipos, la velocidad no puede ser estándar ni comparable. De hecho, la productividad de los equipos o qué tan bueno es un equipo siempre es contra sí mismo. ¿Sí? La madurez de algo es contra sí mismo, básicamente. Eh, y es que básicamente es una utopía, porque seguimos pensando que el desarrollo de software es un proceso productivo como la era industrial, cuando en realidad es un proceso creativo. Tú sabes que un algoritmo se te puede ocurrir resolverlo en 5 líneas de código como en 20, ¿sí? Es un proceso creativo. Los patrones de software también, puedes usar diferentes patrones de software para resolver lo mismo. Si nos vamos al punto del user research, también es otro proceso creativo. De generar estudios respecto del usuario, de la usabilidad, del testing de la aplicación. Eh, es algo que no se puede estandarizar. Lo que Y sabemos que es más o menos estándar es que hay un proceso de desarrollo y de QA y de UAT, claro, pero... Fabián, ¿Mm? pregunta, ¿cuáles son las métricas para ti imperdibles en todo equipo ágil? 5, por ejemplo, que yo quisiera tener y que debería exigir o debería ayudar a implementar como Scrum Master, como Agile Coach, como lo que sea. ¿Cuáles deberían ser? Ya, a ver. ¿Te puedo decir O, o- 5? o la, o la combinatoria, no sé. Sí, no, te puedo decir las principales que yo O uso. 3, no sé. La es Ya, a ver, primero, para mí las métricas no permanecen en el tiempo, van modificándose, sobre todo las que tienen que ver con la mejora del proceso. ¿Te acuerdas que yo al principio hablaba de métricas de mejora del proceso del equipo en Ajá, sí? sí, Ya, ya. Y que hay otras métricas que son como más de la mejora del sistema en la organización. claro.
Bueno, si el equipo es nuevo, probablemente yo pondría más foco en las métricas que son para mejorar el equipo en sí. Ok, Suponte, para mí es vital, y si estoy partiendo como un product owner nuevo, en medir las horas de retrabajo. ok, O medir el trabajo no planificado, ese que te meten al sprint y que no estaba en la planning. Porque esas ok, métricas yo las voy a usar para demostrarle al product owner cómo debe mejorar y que las decisiones que le está tomando está básicamente quemando la inversión que se hace sobre el equipo. ok. También para mí es vital medir, por ejemplo, los ciclos de QA, porque en general, digo, es lo que a mí me ha tocado, en general los Ajá, desarrolladores no hacen buen QA y piensan que el QA es responsabilidad del QA y pueden iterar 5 veces con un QA. Entonces, si eso no lo mido, y eso es muy ineficiente, iterar 5 veces con un QA. El desarrollo debería venir bien desde el desarrollador. ok. Eh, Eso me llama la atención porque, por ejemplo, donde estoy yo ahora, no hay QA en los equipos. Cada desarrollador tiene que hacerse responsable de su QA y en ese contexto lo que se ha implementado mucho es revisión de código, pairing, algo que te ayude o sea, que tú revises el trabajo de otra persona. claro, No eres pero un igual hay QA. un QA, porque el Ya, QA lo pero está hay un, haciendo otro desarrollador. Y el otro claro, desarrollador le va a decir, sabéis que te lo rechazo por esto y por esto. Entonces igual claro, hay un ciclo que puedes claro, medir. el cómo lo mides ahí, eso. Son los ciclos de rechazo. Si un desarrollador le rechazó a otro 3 veces algo, ahí tienes una medida de Ahí- 3 de decir, oye, aquí hay que mejorar algo. Pero tienes Ok, que tener un lugar donde se registra esos saltos. Sí, claro. Por ahí está el tema, Loreto, que por lo menos, por ejemplo, en el trabajo nosotros trabajamos con Jira, algunos dicen que es bueno, otros ok. dicen que es malo, pero Jira sirve justo para eso, para estar registrando los cambios de estado de la historia. Entonces, si el QA te lo rechaza, va a quedar registrado en la historia misma. Después tú puedes ver cuántos saltos hay ahí. Claro, lo que pasa es que como no tienes el estado de QA, el QA se hace internamente. Ahí hay otra forma de hacerlo, pero me sirve ver qué está pasando con eso para ver si implemento algún indicador en ese aspecto. Para mí, en equipos nuevos, eso es una métrica que no me tiene que faltar. Sí. Ok, Bueno, La deuda técnica también, hay que medirla. ya, Yo muchas veces lo que hago es simplemente implementar una métrica de cantidad de elementos de deuda técnica. Es como un back. La deuda técnica sabemos que entra al product backlog, ¿cierto? ajá, Pero yo le pongo una marquita para saber las cosas que son del product backlog, que son aquellas cosas que son product backlog items / deuda técnica, ¿sí? ok, Y mido cómo crece en el tiempo. ok. ahora tú ahí manejas cantidades de deuda técnica, pero ¿qué pasa si una deuda técnica es tremenda y versus otras que son pequeñitas? ¿Las consideras como iguales? Cuando Es que la métrica, no cuando la estás desarrollando, porque ahí se va a tener que dividir la grande. sí, claro, sí, claro. Típicamente la deuda técnica la trato de, cuando la meto al backlog, de hacerle ¿cómo se llama esto? Eh, algún grooming, digamos, algún análisis previo para que entre al menos dividida al product backlog. Ya. Y algo dice Freddy, ahí no sé si no tiene micrófono. Freddy, te queremos oír. Freddy, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿Me Freddy. escuchan? Sí, sí. Sí, al igual que Loreto, me quedo dando vuelta el tema del QA. Dime. Básicamente, por lo que yo he visto, nosotros no implementamos agilidad como en otros lados, pero por lo que yo he visto y he escuchado, efectivamente dentro de los desarrollos en los sprint, los mismos desarrolladores van realizando sus mismas pruebas y el ejercicio, entre comillas, como ciclos de QA no existe. Básicamente existe solamente el checkleo de los criterios de aceptación y versus el checklist del DoD. Entonces, me sigue dando vuelta, al igual que Loreto, esa métrica relacionada a los ciclos de QA. Ya.
Es que, como digo, depende de la realidad. En mi caso, el ciclo de QA no tiene que ver con que necesariamente haya un rol de QA, pero si hay una instancia de QA en el equipo o de aseguramiento de calidad. Ahora, típicamente, eso no lo hace el mismo que desarrolló, se lo hace otro. Tenéis chequeos cruzados, ¿sí? Entonces el desarrollador 1 hizo A y el desarrollador 2 es quien verifica A, ¿cierto? Es el que le hace el OK al pull request, suponte. Entonces verifica eh, la calidad del código, hará algunas pruebas, etc. Entonces, si él rechaza el pull request, para mí ya eso es un ciclo de QA que pasó. Ahora, si a un desarrollador le rechazan 3 veces un pull request, para mí es una alerta, digamos, de que algo pasa con ese desarrollador. ¿Sí? Y por eso lo mido, sobre todo en equipos que están partiendo, porque no tienen la disciplina y varias cosas más. Pero tiene que ver con eso, le puede llamar rechazo de pull request o con cualquier cosa. No sé si me hago Sí, entender, Freddy. sí, no, muchas gracias. Fabián, perdón, te cambié el nombre. Em, Justo mencionaste equipos nuevos, ¿Mm? análisis por desarrollador, pero ¿hay métricas que tú consideras que son asociadas al equipo como un todo versus métricas que son asignables a un desarrollador en particular? ¿Te quedas por alguna de esas dos miradas o, o- o es indiferente? ¿O depende del contexto? No sé. No, a ver, esto que te digo yo, suponte pull requests rechazados son del desarrollador, ¿sí? Y me ayudan para ir trabajando uno a uno con los desarrolladores. Cada uno son diferentes, digamos. Y típicamente en un equipo, la disciplina que hay no es homogénea cuando está partiendo. Eh, el proceso de trabajo tampoco es homogéneo, etcétera, ¿Y ¿sí? qué tal si el equipo ya lleva un tiempo y Si el empiezan a equipo ya lleva un tiempo, probablemente eso ya está, ya hay una calidad interna de desarrollo y tienen su propio proceso establecido, suponte. Por lo tanto, quizá esa métrica ya no es tan importante y siempre se mantiene entre 1 y 2 o entre 0 y 2, no sé. Sí, que en mi caso, por ejemplo, yo no asigno historia, los chicos no toman la historia, sino que en conjunto todo el equipo se hace cargo de la historia. Entonces a veces va a ser difícil decir, mira, porque desarrolló un desarrollador con muchos errores, hay tantos ciclos de QA, porque en realidad no tengo, bueno, podría mirar los códigos a nivel bien abajo nivel, pero en general se le asigna la historia a todo el equipo. Entonces como que el equipo en general o las personas que estaban involucradas estaban con esos problemas ¿Y de QA. todos trabajan sobre la misma historia? ¿Sí? O no todos, pero más de uno trabaja con eso. Dos, tres, cosas así. Vamos Ok. haciendo goles como No, si. bueno, es que ahí puedes ir a métricas que son más de equipo. Suponte defectos que escaparon y que pasaron a la producción. Esa ya es responsabilidad de equipo más de una persona en específico. Y ahí tenéis que revisar como equipo cómo está nuestro proceso de desarrollo que se nos pasó un defecto a producción. ¿Sí? Ahora, respondiendo a lo que decía Lore, para mí yo me fijo en esas métricas y dos más cuando el equipo está partiendo, pero también empiezo a reservar historia de métricas que son más de la organización, de estas mejoras del sistema. Suponte cuánto tiempo se demora en pasar a producción, cuánto tiempo se demora el UAT desde que el equipo lo entregó, eh, ese tipo de cosas. No las uso inmediatamente, porque primero me preocupo de que el equipo ande bien, y cuando el equipo anda bien, entonces yo ahora uso esas métricas para quejarme y decir, oye, el equipo está haciendo un buen trabajo, pero la organización se demora mucho en esto y en esto, y tiene que mejorar sus procesos. ¿Sí? Y mido eso básicamente para tener evidencia y generar discusión de ese costo-oportunidad, de por qué tenemos que esperar 2 semanas para que algo pase a producción, o por qué hay 20 intentos de que algo se instale en producción y se hace mal, no sé. Eso lo voy registrando. No lo uso al principio porque porque necesito primero que el equipo sea bueno para quejarme afuera. ¿Sí? Eh, eh, Sorry por preguntar tanto, pero como tengo muchos temas. Mira, ¿te ha pasado que en organizaciones grandes métricas se tengan que definir en general, globalmente, o sea, para muchos equipos,
y que de alguna manera hay que estar poblando la métrica en algún repositorio, cosas así, y que hay cierto costo de gestión de la métrica en sí, no solamente, no para poder tomar acción sobre ella, sino el mismo hecho de levantarla. ¿Tienes alguna recomendación de cómo levantas tú las métricas? ¿Vas, por ejemplo, leyendo un Jira, colgándolo en un Excel, o lo que sea, pero el Excel, el pivote, o tienes alguna herramienta donde todos los equipos van guardando sus métricas para que después hagan reportes? O sea, ¿Cómo? yo he usado desde Jira hasta una herramienta que tiene Google, que es como de colección de datos y de generación de gráficos, no me acuerdo cómo se llama ahora. Ah, ya. ¿Un Data Pero, Studio? sí, Google Data Studio. Sí. Que Que tienes que bajarlo, que lo bajas como en Excel y de ahí construyes los Data tú, Studios de tú te, tú te puedes conectar a diferentes fuentes de datos y él te genera los gráficos y todo. Ahora yo en general lo que hago, y efectivamente hay una pega de gestión que no es menor, pero lo hablábamos en otro webinar. El rol del Scrum Master es no hacer nada. Puede que se lea un poco mal eso, pero el rol del Scrum Master es hacerse dispensable. Eso quiere decir que él debe estar constantemente preguntándose qué puedo hacer yo para que el equipo no me necesite. Entonces, en estricto rigor, puede que él al principio mida todo y lo colecte, pero debería moverse a un punto en que el equipo se haga cargo de sus métricas. Y el equipo gestione sus métricas en el día a día. Y el Bueno, equipo use esas mismas métricas para cuestionarse y decir, oye, ¿qué podemos mejorar? Hacia allá debería moverse. Yo sé que es para otro webinar, Fabián, pero ¿qué pasa cuando del equipo alguien dice, pero es que se explica el Scrum Master, porque lo voy a hacer yo? Que lo he escuchado también. Yo tengo mi respuesta, pero me gustaría escucharte a ti. Ah, bueno, no sé. Es que depende. En estricto rigor, como líderes de equipo, como facilitadores, tenemos que intentar generar cierta conciencia en el equipo, colectiva. Eh, Porque efectivamente, y la realidad es que la autoorganización no es para toda la gente, así como la agilidad, de mi punto de vista, tampoco es para toda la gente. El trabajo en equipo tampoco es para todos. Hay gente que por más que, bueno, quizás si te esfuerzas 10 años en transformar a alguien funcione, pero típicamente no tenemos ese tiempo. Pero si te esfuerzas en generar una cultura colectiva en el equipo y de que la mayoría del equipo piense de que esta forma debería ser la forma de trabajo, este líder opositor o divergente, al fin y al cabo termina saliendo del equipo, no perduran, si tu trabajo es en influenciar a los positivos. Es como cuando hablamos de eh, el típico gráfico de Cruzando el Abismo, donde tenemos los innovadores, los early adopters, la mayoría temprana, la mayoría tardía, etcétera, etcétera, y al final tenemos los rezagados. En gestión del cambio, y porque uno hace gestión del cambio con el equipo también, los educa, les enseña, los influye, etcétera, uno con los rezagados no trabaja. Entonces, porque uno trabaja con los innovadores, con la mayoría temprana y la mayoría tardía, y se van sumando hacia tu ola de gestión. Pero los rezagados se van quedando aislados al fin y al cabo, y terminan saliendo de los equipos, porque lo que busca es que la cultura general del equipo sea de una manera, más que pelear con el tipito en cuestión. Eh, Hay gente que puede ser más confrontacional y te quedas pegado con el rezagado, pero por dedicarle tanto tiempo a un rezagado, dejas de influenciar en los que realmente tu influencia va a tener efecto en el equipo. Yo pongo el foco ahí, por lo menos. Sí, me parece. Gracias, Fabián. ¿Alguien más, chicos? Dijiste, Freddy, de KPI y de OKR. Yo creo que ese lo podemos hacer en otro webinar, pero está bueno. Tenía pensado hacer uno de OKR. ¿Ya te invitaron a Hormigas Agilistas o no todavía? Porque no he visto todos los webinars, Yo perdón, todos los podcasts. voy en el capítulo 4 todavía. ¿Salió uno bueno? Bueno, quiero ver el último, que es de Jaime Carril y de Lete. Ese no lo he visto. sale bueno ese. Sí, quiero ver. Ahí Johan y Johnny están acá, pueden dar fe también de eso.
No, son Lete y Garril son buenos, así que quiero ver ahí. Crack. Bien, oye, Fabián, en cosas que yo le pasé el enlace que tenía a algunas personas en Telegram y aparezco conectada como 4 veces por ahí, por si acaso, en el Ah, webinar. está Así bien. para que no te asustes, pero yo lo pasé y pasé directamente el enlace cuando estábamos comenzando. No me asusto de verte 4 veces, Lore, no, de hecho no me sorprendería. Gracias, yo puedo hacer muchas cosas. Muy bien. Oye, bueno, para cerrar, chicos, me gustaría invitarlos a quien no me tenga en LinkedIn a agregarme a LinkedIn. Yo comparto cosas y me encanta conversar con gente, compartir artículos, libros, etcétera. Eso es bienvenido. Aprender de otros para mí es vital. Y a quien le interese visitar mi página web, ahí tengo varias cosas escritas. Estoy experimentando ahora con hacer más videos que escritura, así que ahí estoy balanceándolo. Y a quien le interese estos temas que son más prácticos, de definir métricas correctamente, cómo movilizar un equipo, etcétera, son temas que yo trato en más tiempo en los workshops que diseño, que es como la marca en acción. De hecho, lo que tiene que ver con métricas del producto, métricas de outcome pura y de impact, lo trato mucho en un workshop que se llama Product Ownership in Action, donde profundizamos la estrategia de productos digitales y eso. Lo que tiene que ver con métricas de equipo y cómo hacer correctamente todo lo que tiene que ver con el equipo y su desarrollo, incluso lo que está fuera del equipo, preparar el primer sprint, etcétera, etcétera. Cosas que no se ven en workshops tradicionales de Scrum, lo veo en mis cursos de Scrum in Action. Y hay varios más que voy a estar haciendo durante el año. Así que los invito a revisar mi página y ver ahí el material. Eso, les agradezco la cordialidad y el intercambio de ideas. Muchas gracias a ti, Fabián. Gracias, Fabián, te pasaste. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao. Chao.